Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las figuras más fascinantes de la historia, Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, una mujer con una inteligencia y una ambición que, de verdad, marcaron toda una época. Y vamos a empezar con algo que, bueno, a lo mejor os sorprende un poco. Resulta que la última faraona de Egipto no era egipcia. ¿Cómo puede ser? Pues sí, pertenecía a una dinastía de origen griego que llevaba gobernando Egipto casi 300 años. Entonces, si no era egipcia, ¿quién era Cleopatra en realidad? Para entenderlo, tenemos que fijarnos en sus orígenes, que son bastante particulares, y en la increíble educación que recibió, que fue la clave que la convirtió en la líder formidable que llegó a ser. A ver, su familia era la dinastía tolemaica. Esto significa que eran descendientes de Ptolomeo I, que fue uno de los generales de Alejandro Magno, casi nada, y gobernaban desde la espectacular ciudad de Alejandría, que en ese momento era, vamos, el centro de todo el Mediterráneo. La cultura, la economía, el conocimiento, todo pasaba por allí. Y aquí tenemos una de las claves que la hacían tan diferente, su gran ventaja, su cerebro. Porque a diferencia de todos sus antepasados, que en 300 años no se molestaron en aprender el idioma local, Cleopatra sí que hablaba egipcio perfectamente. Y no solo ese, dominaba como 6 o 7 idiomas más. ¿Y esto qué significaba? Pues algo importantísimo, que no necesitaba intérpretes. Podía negociar cara a cara con quien fuera. Eso le daba un poder brutal. Pero claro, ser superdotada no te garantiza el trono, ni mucho menos. El poder no se lo regalaron. Tuvo que pelear por él y lo más duro es que tuvo que hacerlo contra su propia familia. La cosa es que cuando su padre murió, el plan era que ella gobernara junto a su hermano pequeño, Ptolomeo XIII, pero los consejeros del niño, que eran los que movían los hilos, la echaron del poder. Y claro, esto provocó una guerra civil en todo Egipto. Cleopatra se vio exiliada, sola, y se dio cuenta de que para recuperar su trono necesitaba un aliado. Y no uno cualquiera, necesitaba a alguien muy, muy poderoso. Y ese aliado resultó ser, ni más ni menos, que el hombre más poderoso del mundo en ese preciso instante, el general romano Julio César. Vale, pero pensadlo un momento. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo una reina que ha sido expulsada de su propio palacio consigue una reunión con el mismísimo Julio César? Sobre todo cuando los soldados de su hermano controlan todos los accesos. Pues aquí es donde entra la leyenda. Su jugada fue de película. Se cuenta que se coló en el palacio a escondidas, enrolada dentro de una alfombra. ¡Una locura! De esa forma consiguió burlar a todos los guardias y plantarse delante de César. Y no solo le expuso su situación, sino que lo dejó alucinado con su inteligencia y su valentía. César vio su potencial, se convirtió en su aliado, le ayudó a recuperar el trono y, bueno, de esa alianza política y también personal, nació su hijo, Cesarión. Pero la historia, claro, no acaba ahí. Años después, Julio César es asesinado en Roma y Cleopatra se queda de nuevo sin su principal apoyo. Para asegurar el futuro de Egipto, y el suyo propio, necesitaba un nuevo socio romano, y lo encontró en Marco Antonio. Mientras tanto, bajo su mandato, Egipto vive una época dorada. Su capital, Alejandría, se convierte en la auténtica joya del Mediterráneo. Era una ciudad increíble, un faro de cultura, conocimiento y comercio para todo el mundo conocido. Es que, fijaos en el mundo que ella controlaba. Tenía el faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la gran biblioteca, que era como el Internet de la época, y una economía potentísima, porque Egipto era básicamente el granero que daba de comer a Roma. Además, ella no era solo una reina, se presentaba como una diosa en la tierra, la reencarnación de Isis, para reforzar su autoridad. Y es en este contexto de poder y riqueza que forja su alianza con Marco Antonio. Él era el general romano que controlaba toda la parte oriental del imperio. Y bueno, entre la increíble riqueza de Egipto y la arrolladora personalidad de Cleopatra, surgió una alianza que era tanto política como personal. Su plan era muy ambicioso: crear un nuevo imperio oriental, juntos. Claro, este plan no sentó nada bien en Roma. Para nada. El gran rival de Marco Antonio, un joven llamado Octavio, vio esta alianza como una amenaza directa para el poder de Roma. Un choque de imperios era totalmente inevitable. Y aquí Octavio jugó sus cartas de forma muy inteligente. Inició una campaña de propaganda brutal contra Cleopatra, pintándola como una reina extranjera, peligrosa y hechicera que quería dominar Roma. La guerra estalló y todo se decidió en el mar, en la famosa batalla de Actium. Fue una derrota total para la flota de Cleopatra y Marco Antonio. Su destino estaba sellado. Después del desastre de Actium, a Cleopatra solo le quedaba una cosa por hacer: volver a Alejandría. Sabía perfectamente que el final estaba muy cerca. Octavio llegó a Egipto y la capturó.
Su intención era llevarla a Roma y exhibirla encadenada en su desfile triunfal, como un trofeo de guerra. Pero Cleopatra, fiel a sí misma hasta el final, se negó a aceptar esa humillación. Ella iba a decidir cómo y cuándo terminaría su historia. La historia más famosa cuenta que se suicidó dejándose morder por un áspid, una cobra. Y la elección no fue casual. La cobra era un símbolo de la realeza y de los dioses en Egipto. Así que, en su último acto, se aseguró de morir como lo que siempre fue, una faraona, no una prisionera. Fue en agosto del año 30 a.C., y con su muerte se acabaron 300 años de dinastía ptolemaica y miles de años de faraones en Egipto. Entonces, ¿quién fue Cleopatra de verdad? Durante siglos nos ha llegado la imagen que construyó la propaganda romana. Una seductora, una mujer peligrosa, que usaba sus encantos para manipular. Pero la historia, cuando la analizamos bien, nos cuenta otra cosa. Nos muestra una líder increíblemente preparada, una estratega que luchó con uñas y dientes por la independencia de su reino contra un imperio, el romano, que ya era imparable. Al final nos queda esa gran pregunta. ¿Fue Cleopatra una víctima de la imparable expansión de Roma? ¿O fue en realidad la última gran rival a la que el imperio tuvo que enfrentarse antes de dominarlo todo? Su historia es, sin duda, el fin de una era y el comienzo de otra, una historia que, como veis, sigue fascinándonos a día de hoy.